Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. La Global Summit Flotilla ha dado mucho de qué hablar este último mes. Por un lado, ha habido mucha gente que ha aplaudido el gesto de los activistas que viajaban en la flotilla y por otro lado, como no, muchos voceros sionistas han vertido toda clase de mentiras sobre esta iniciativa solidaria. En este canal he dicho muchas veces que es muy importante escuchar a la gente que participa en este tipo de iniciativas para entender en qué se basa, porque podemos hacer distintos análisis, pero sin ir a la concreción no podemos conocer en verdad en qué se basan este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, para hablar sobre la Global Summit Flotilla, he vuelto a invitar a Jaldía, que participó en la Global Summit Flotilla, y bueno, nos va a hablar un poquito acerca de esta misión, su experiencia y también, como no, va a desmentir muchas de las mentiras sionistas que se han escrito en las redes sociales y también se ha dicho en los medios de comunicación de la televisión, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada, Jaldía, creo que lo importante es que te conozcan, ¿no? Y que sepan un poco quién eres para darle valor, ¿no? Un poco a lo que vas a decir en esta entrevista. Y sobre todo, antes de empezar, muchas gracias por volver al canal. Es un placer tenerte nuevamente aquí, que nos hables en este caso concreto sobre esta misión tan importante y solidaria que ha tenido repercusión internacional. Así que, bueno, coméntanos un poco. ¿Quién eres? ¿Qué trabajo realizas? ¿Cómo defiendes la causa palestina? Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Oyer, por la invitación otra vez. Gracias por todo lo que haces también para aclarar ciertas cosas para mucha gente. Yo soy Jaldía Abubakra, soy de origen palestino, originaria de Beerseba, nacida en Gaza, con arraigo y con familia en Gaza, y llevo 40 años viviendo en el Estado español, en Madrid en concreto. Formo parte del movimiento de mujeres palestinas Al-Karama, de Samidun, la red de solidaridad con las presas y prisioneros palestinos, de Masar Badil, la ruta alternativa revolucionaria palestina, eh, y he participado esta vez en la Global Summit Flotilla. Ya había participado en el 2016 en la flotilla de mujeres rumbo a Gaza para intentar romper el bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza desde hace más de 17 años. Y bueno, intentando siempre concienciar, informar, formar, hacer que la gente piense de forma crítica y que busque la verdad y no se engañe con la que cuenta la propaganda. Sí, porque ante lo que ha pasado con la Global Summit Flotilla, yo la verdad es que toda la propaganda sionista que se ha lanzado, ¿no? No lo veía desde casi el 7 de octubre de 2023. O sea, ha sido realmente sorprendente porque es que además, si nos damos cuenta, el nivel, ¿no? De las mentiras y las falacias son muy bajas. O sea, yo lo que siempre digo, ¿no? Que si la gente realmente quiere, bueno, los sionistas, si realmente quieren tener algo de credibilidad, no deben basarse tanto en la mentira, ¿no? La verdad es que la flotilla ha dado mucho que hablar. La flotilla de la libertad empezó con esos intentos de romper el bloqueo desde el 2008. Esta es casi la número 38 de todas las flotillas, pero es la más grande y el número de barcos y de personas que han participado es casi la más grande que la suma de todas esas 38 flotillas. Esa flotilla, la Global Summit Flotilla, es un movimiento, es una coalición. Porque surge primero la marcha a Gaza desde todo el mundo, la gente que quería ir a Egipto para entrar a Gaza por la frontera de Rafah, la caravana Sumud, que también sale del norte de África y para juntarse con la marcha e intentar romper el bloqueo por tierra, por Rafah, y que son impedidos por el gobierno egipcio. A su vuelta, cuando no han podido, porque les han reprimido, les han torturado, pegado y deportado, y en algunos casos encarcelados y pegados en las cárceles egipcias, a la vuelta pues se unen esas tres iniciativas para fletar una flotilla que conformada por personas de 47 países de los 5 continentes. Cuando se empieza a apuntar la gente para participar en la flotilla y subir a los barcos, llega el número a más de 30.000 personas para subir a los barcos. Lo que pasa es que no había espacio suficiente para todo el mundo y al final pues se hace una selección.
yo quiero decir una cosa, que aparte de la gente que hemos subido los barcos, hay un equipo de tierra maravilloso, que es el que se ocupa de muchos temas legal, mediático, comunicativo, sanitario, de cuidados, un equipazo de tierra que nos ha estado acompañando, ha estado trabajando duro desde la preparación e incluso todavía ahora. Lo malo es que, claro, porque no hemos llegado a cumplir el objetivo, a pesar de acercarse tanto la flotilla, es que desde el primer momento se da por hecho de que la flotilla va a ser atacada, va a ser interceptada y nos preparamos para ello, pero eso envía un mensaje al gobierno sionista de que es normal que intercepten a las flotillas, de que secuestren a ciudadanos de todas partes del mundo, los encarcelen, los lleven contra su voluntad a cárceles israelíes y luego los deporten acusándolos y difamándolos. Eso es algo que tiene que cambiar. Y eso lo podemos cambiar la ciudadanía obligando o exigiendo a los gobiernos a que haya protección internacional para estas flotillas porque son secuestradas en aguas internacionales. Y incluso si llegan a entrar en aguas territoriales de Gaza, no son aguas israelíes, son aguas territoriales palestinas. La difamación que hemos sufrido desde el primer momento es de todo tipo. Desde que estábamos en un crucero en el Mediterráneo, pues me gustaría decir a la gente que hubiese venido para comprobarlo, porque la, 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 o sea, la experiencia en estos barcos viejos que se han estropeado, muchos de ellos varias veces han tenido que parar para arreglarlos, la falta de baños en muchos de los barcos, imagínate, el espacio reducido para el número de personas que vamos en cada barco, la falta de agua para lavarse o para lavar la ropa o los alimentos y tal, usábamos agua del mar, el calor, todas esas cosas y eso, en vez de reconocer el valor de las personas que lo han dejado todo para sufrir durante más de un mes este viaje, reconocerles el valor que lo han hecho por valentía, por humanidad, por hacer lo que no están haciendo los gobiernos, por parar este genocidio y por cumplir con el derecho, porque el pueblo palestino en la Franja de Gaza tiene derecho a que le lleguen sus derechos, no son ayudas, tienen sus derechos a que les lleguen los alimentos, medicamentos, a que puedan salir a curarse los heridos y tiene que haber un corredor humanitario como en cualquier otro conflicto armado. Y esto no se ha hecho con Gaza, no lo han hecho ningún gobierno, ningún organismo internacional, lo ha hecho la sociedad civil y por lo tanto hay que valorarlo y hay que respetarlo y hay que honrarlo, en vez de estar desde la comodidad del sofá de cada uno, decir, míralas, porque claro, es que piensan que vamos a ir llorando en los barcos. Pues claro que se intenta hacer que la convivencia, que el rato que estamos pasando ahí sea ameno, sea alegre, porque el pueblo palestino en su resistencia nos enseña que amar a la vida y ser alegres y hacer las cosas con mucha alegría y por eso también en los barcos se veían imágenes de que estábamos alegres. Hemos hecho un gran trabajo mediático enviando vídeos todos los días para informar y siempre pidiendo que el foco sea Gaza, no nosotras, no la gente que va en la flotilla, porque somos una herramienta para romper un bloqueo criminal y ilegal también. Luego se ha dicho que somos una flotilla de Hamas, pues bueno, o sea, esto ya es el ridículo, eso es lo que la excusa que pone siempre la entidad sionista para deslegitimar cualquier intento de apoyar al pueblo palestino o incluso a la resistencia del pueblo palestino, porque jamás si pudiese fletar una flotilla tan grande, pues no, o sea, ya hubiese sido otra cosa, o sea, es ridículo decir que esa flotilla con personas, influencers, periodistas, médicos, enfermeras, abogados, activistas sociales, ambientales, todo esta variedad y diversidad de personas, lo que nos ha unido es el amor a la humanidad y el intentar hacer justicia y cumplir con el derecho, con los derechos humanos, que cualquiera de nosotras o de las personas que nos está viendo desearía que si estuviese en el lugar del pueblo palestino, que se haría lo mismo por ellos, que la gente no les deje solos y por lo tanto es totalmente falso el que sea una flotilla de Hamas, que sea una flotilla de ningún tipo de partido político, ni palestino ni no palestino, porque también la cuenta de recaudación de fondos que se ha hecho para la flotilla es totalmente transparente y se puede, ¿cómo se dice? O sea, saber de dónde sale, pues de
uno que dona 10, otro 20, otro 30, otro 5, cada cual según lo que puede. Y si ya te digo que había 30 personas que querían ir en los barcos, imagínate esto multiplicado por todos los que querían ayudar, no solamente ir, sino ayudar a que esa flotilla salga. Así que, por supuesto que cuando escuchamos las difamaciones, enseguida caen por su propio peso. Yo lo que entiendo al fin y al cabo es que en toda experiencia antiimperialista, ¿no? Ahí donde no llegan muchas instituciones supuestamente democráticas, llega la clase trabajadora internacional, ¿no? Porque al fin y al cabo el proceso es como un río, ¿no? O sea, tú le puedes poner ciertas barreras, ciertas presas, pero es que va a seguir su cauce, no va a seguir adelante. Y con esto se ve muy claro, ahí donde ha habido acciones simbólicas en favor del pueblo palestino, hay mil manifestaciones, acciones solidarias con el pueblo palestino por parte de la sociedad civil, como bien has indicado tú, ¿no? Y cuéntanos un poco, o sea, ¿por qué decidiste unirte? Porque has dicho que ha habido varias flotillas más y varias acciones más, pero ¿por qué decidiste unirte en esta última flotilla? Me gustaría comentar lo que has dicho de los ríos y de la solidaridad que se ha multiplicado con la causa palestina. Pues desde el 7 de octubre lo hemos notado bastante, cómo no solamente en número ha crecido el apoyo a la causa palestina, sino en calidad, en conocimiento, en conciencia. Hoy en día la gente sabe, no solamente es solidaria por pena, por lástima, por ver cuerpos de niños destrozados, sino porque ya conoce y reconoce el derecho legítimo del pueblo palestino a resistir y a luchar por la liberación de su pueblo. Yo cuando decidí ir en la flotilla en el 2006, porque yo quiero hacer algo por mi gente en Gaza, y cuando me surge la oportunidad de participar en esta flotilla, a mí lo único que me impedía, no me impedía, me echaba para atrás, era el tema de los mareos, porque yo me mareo muchísimo y lo paso muy mal en los barcos. Pero al final decidí que sí, porque había que hacer algo. No podemos estar de brazos cruzados viendo el genocidio sin hacer nada, arriesgando incluso a riesgo de que nos pueda pasar algo, porque lo que está pasando en Gaza eh, merece la pena que arriesguemos también desde aquí. Yo siempre lo he dicho, como activistas, como palestina de la diáspora que soy, lo mismo que mi pueblo está pagando un precio muy alto por la liberación, por el retorno, por mi retorno, a mí me toca también pagar un precio por esa lucha, y por lo tanto eso es lo que me ha empujado, a pesar de el miedo a que estuviese mareada todo el tiempo, porque yo se lo dije a mis compañeras desde el principio, a la organización de la flotilla, les dije, es que yo no quiero ser una carga para el resto de mis compañeras, porque si yo estoy mareada todo el tiempo, vomitando todo el tiempo, yo no solamente no voy a ayudar en las tareas que tenemos que hacer en el barco, sino que además van a estar ocupándose de mí. Así que bueno, pero al final pudo más el querer aportar a esta flotilla y el querer participar en algo tan grande como es esta flotilla, que ha movilizado a muchísima gente, ha concienciado a mucha gente y ha hecho un trabajo enorme en su intento, a pesar de no haber llegado. Pero como siempre decimos, siempre hay que seguir en la lucha, no hay que mirar los resultados, hay que mirar en la lucha, y aquí en la flotilla también estamos decididas, y desde el principio decíamos, si no llega esta, vamos a ir con otra y con otra y con otra, y nunca vamos a dejar de intentarlo hasta parar el genocidio, romper el bloqueo a la Franja de Gaza, seguir luchando como lucha el pueblo palestino desde hace casi 100 años. Porque además, siendo tú Palestina, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubieras llegado al fin y al cabo hasta los puertos israelíes? ¿Qué te hubiera pasado? ¿Qué hubieran hecho contigo las autoridades israelíes? Bueno, tengo que decir que participan en esta flotilla muchas personas. Yo creo que las anteriores flotillas, sobre todo en la que fui yo en el 2016, yo era la única palestina. En esta flotilla sí que iban muchas personas de origen palestino, iban muchas personas de origen árabe, muchas personas o sea, del sur global, sobre todo, mucha gente de América Latina. O sea, el sur global esta vez ha tenido una participación significativa. Ahora, lo que nos puede pasar a nosotras como gente de origen palestino es que se nos trate
de alguna manera de forma más dura que las personas europeas, pero bueno, teniendo en cuenta de que yo pues tengo solamente el pasaporte español, también me arriesgaba, porque siempre hay que arriesgar, no podemos dar por sentado o normalizar que la entidad sionista pueda hacer lo que quiera con las personas sin que haya una respuesta. Y esto hay que romperlo, hay que romper lo que es el muro del miedo que tiene la gente y la impunidad que tiene la entidad sionista. Eso es muy importante. Porque además, según hemos visto en la televisión y los testimonios de distintas personas, les han, o sea, les han me- sufrido golpiza, les han torturado, etc, etc. Claro, yo lo que pensaba era, si esto es lo que han podido hacer con ciertos activistas, diplomáticos, incluso políticos europeos, ¿qué es lo que harán realmente a los palestinos, no? Bueno, hay informes, una persona, yo he leído mucho, pero quiero que la gente reflexione acerca de esto, porque ha habido gente que los han humillado y siendo ciudadanos europeos realmente aliados de Israel, ¿no? Los propios estados. Estados Unidos, o sea, ciudadanos de los Estados Unidos han sido golpeados, pegados, humillados, y todo lo que dicen las compañeras y compañeros a su vuelta es lo que nos ha pasado, no llega ni a la mínima parte de lo que sufren las prisioneras y prisioneros palestinos en las cárceles sionistas. Tenemos 11.000 o más de prisioneros y prisioneras, entre ellos 400 niños, 50 mujeres, personas enfermas, personas con enfermedades crónicas, sin contar a los gazatíes, a los palestinos de la Franja de Gaza que han secuestrado y que están en campos de concentración y no dar información ni a organismos internacionales de la OMS, ni a la Cruz Roja, ni a nadie. Todo esto a pesar de que se han filtrado informes de tortura y de gente que ha muerto bajo tortura en estos centros de concentración donde tienen confinadas a las personas de Gaza. Todo esto también esto ha puesto el foco, porque desde la flotilla siempre se ha dicho que la flotilla y las personas que van en la flotilla no son la noticia, no son el foco tiene que ser en Palestina, en las personas que sufren en Palestina y en la Franja de Gaza sobre todo, que tienen a más de 2 millones de personas desplazadas ya, viviendo a ras del suelo, en tiendas de campaña, sin las mínimas necesidades básicas, medicamentos, comida, y sufriendo hambruna, utilizando la hambruna como herramienta de guerra. Entonces, las personas, cualquier cosa que denunciamos, por supuesto, el ataque a las activistas, porque es un ataque a la soberanía de los gobiernos, a la soberanía de estas activistas, a los derechos humanos y básicos y civiles de estas personas, pero también ponemos el foco en lo que está pasando en Gaza y en toda la Palestina ocupada. A mí lo que me impresiona enormemente, ¿no? Es la impunidad de la que goza Israel. O sea, como bien has indicado tú, las flotillas fueron interceptadas en aguas internacionales. Secuestran directamente a ciudadanos europeos estadounidenses, es decir, a ciudadanos de países teóricamente aliados de Israel, ¿no? Y goza de tal impunidad. O sea, ¿esto a qué se debe? ¿Por qué Israel goza de tal impunidad para poder hacer lo que le da la gana? Y parece que no tiene ningún tipo de línea roja en este sentido. Bueno, la entidad sionista Israel es la colonia occidental en el corazón del mundo árabe y a los ciertos gobiernos, al imperialismo occidental sobre todo, le interesa mantener esta colonia porque sirve a sus intereses de mantener a los países de la región desestabilizados, sumidos en conflictos entre ellos para controlar los pasos marítimos del comercio, en la compraventa de armas, el robo de los recursos de estos pueblos y también el tema de la tecnología, no solamente armamentística, que se prueba en los cuerpos de las y los palestinos, sino también la tecnología de control a la ciudadanía y de espionaje que utilizan muchos gobiernos para luego, que están ensayados y probados para usarlos con su población, para el control a la ciudadanía y a la desobediencia ciudadana y a la insurgencia ciudadana. Israel es el pionero en esto y tienen a las y los palestinos pues, para probar con ellos todo tipo de esas tecnologías de represión. Sí, es que la gente yo creo que no es verdaderamente consciente
de la amenaza que supone el sionismo, porque yo muchas veces hablo de sionismo internacional, ¿bien? Y de incluso países sionizados. Hay países árabes abiertamente sionizados, por ejemplo, ¿no? Y la gente no es consciente de esto porque concibe, ¿no? Por igual, como has dicho tú, mero humanismo o mero pacifismo, la lucha palestina como algo que concierne únicamente a los palestinos. Y creo que la Global Summit Flotilla, creo que esto abre un campo enorme para la gente en el sentido de que es un acto internacionalista muy grande, ¿no? Así es, la flotilla, la Global Summit ha abierto, o sea, ha sido una coalición internacionalista en toda regla y ha ampliado la participación en la lucha del pueblo palestino. Para mí es una acción directa, no es una solidaridad de compartir algo en las redes, de escribir algo, de salir a la calle, es una acción directa porque el coste que le ha costado a la entidad sionista el trato con esta flotilla desde que se empezó a preparar y más precisamente cuando ya zarpó desde la primera tanda desde Barcelona, el cómo tratar con casi 50 barcos, casi 500 personas. O sea, ellos están acostumbrados a saltar un barco, dos, con mucho tres, con 12 o incluso 25 activistas de una vez, el cogerlos pero esto ha sido un caos para la entidad sionista, una molestia que han tenido que o sea, hacer ejercicio, hacer pruebas, hacer ensayos, simulacros y toda la maquinaria que han movilizado para intentar parar la flotilla incluso antes de que salga de Túnez, porque los primeros ataques por drones se hicieron en Túnez sobre los dos barcos más grandes de la flotilla y después en Grecia, con lo cual esto ha sido una molestia muy grande, es una acción directa en la que en la próxima tiene que ser todavía el triple de las personas, por lo menos triple de personas y de barcos, porque vamos a seguir insistiendo hasta conseguirlo. Si los gobiernos no lo hacen, lo vamos a hacer la ciudadanía. Además, un aspecto clave que has mencionado ahora mismo es el tema de los drones, porque la flotilla fue atacada. O sea, ¿cómo vivisteis eso internamente dentro de la flotilla? Bueno, internamente cuando ocurrió el primer ataque ocurrió en Túnez, ellos querían hacer una prueba después de la amenaza, que eso también hay que decirlo, la advertencia por parte del sindicato de trabajadores portuarios de Génova, de decir que si tocan a la flotilla o si pierden el contacto con las flotillas iban a paralizar todos los puertos de Europa, querían a ver cómo reacciona el mundo ante un ataque a la flotilla. Por eso ha sido algo así como para asustar a muchísima gente de que no suba a los barcos, ya que estábamos en Túnez, y lo que ha hecho es todo lo contrario, porque las personas, pues, o sea, la determinación de las personas en la flotilla es hagan lo que hagan, vamos a seguir. Y el siguiente ataque cerca de Grecia también, a pesar de que también han tocado algunos de los barcos, han estropeado algunos de los barcos y han causado daños, pero las personas que han subido a la flotilla sabían desde el principio a qué se enfrentan y han perdido el miedo. Y eso es algo muy importante decir, sea lo que sea, lo que está pasando en Palestina es mucho más grande y no podemos parar y tenemos que seguir. Esa es la determinación de todas las personas que participan en la flotilla. ¿Y cuál era realmente el objetivo? Bueno, abrir un correo humanitario, exponer a Israel, pero el objetivo más factible que tal vez realmente creíais que podíais haber conseguido. El objetivo es llegar a Gaza. Una vez llegados a Gaza ya se rompe el bloqueo. Ya abrimos un corredor humanitario, ya hemos llegado, ya otros barcos pueden llegar y esa es la intención, romper el bloqueo a Gaza. Porque la ayuda humanitaria aquí va, los barcos no cubren ni el 1% de las necesidades de los 2 millones de personas que sufren de hambruna en la franja de Gaza. Entonces no era el objetivo la ayuda humanitaria, sino el llegar, romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario. Se ha conseguido también poner el foco en lo que ocurre en Gaza porque las personas que iban en la flotilla, pues todo su entorno estaba pendiente de la flotilla. Mediáticamente la flotilla también ha puesto el foco en el bloqueo, en el criminal bloqueo a la franja de Gaza y ha concienciado a muchísima gente y lo que queríamos era obligar a los gobiernos a que actúen. Eh,
poco a poco lo vamos consiguiendo, porque a pesar de que estamos viendo muchas declaraciones de muchos gobiernos, todavía no hemos llegado a lo deseado, que es que los gobiernos corten relaciones. Pero viendo las movilizaciones que ha habido y que ha movilizado la flotilla, por ejemplo, las movilizaciones en Italia, hace muchísimos años que no se ven, 81 ciudades saliendo a las calles, parándolo todo. Aquí en el Estado español, lo que se ha visto de movilizaciones, esta gente ya está consciente, ya ha perdido el miedo a salir, ya va a seguir luchando y va a seguir saliendo. Y los gobiernos, si de verdad quieren, porque antes intentaban pues absorber la ira de los pueblos, de la gente, con meras declaraciones vacías, sin contenido. Entonces lo que ha hecho es que esta gente empiece a pensar cómo actuar los gobiernos. Vimos, por ejemplo, después de las movilizaciones que ha habido en Italia, como la presidenta de Italia, Meloni, ha enviado una fragata que, bueno, intentando también decir que es para proteger, que nunca ha sido para eso, y después el Estado español enviando una fragata para asistir a las personas. En realidad lo que querían decirle a su pueblo o a la gente: mira, vamos a mandar una fragata para cuidarlos, porque todo el mundo decía para protegeros, y nosotros ya sabíamos desde el principio que no era eso, que era asistir en caso de que haya heridos o que atacara a Israel a los barcos. ¿Cómo vas a permitir que ataquen a tus ciudadanos y luego asistirlos para llevarlos a tierra? Esto es ridículo. No queríamos ni que vinieran las fragatas. Luego, pues estuvieron hasta 120 millas de Gaza y se tuvieron que retirar porque no querían problemas. Entonces, ¿para qué habéis venido? ¿Para qué habéis hecho este paripé y este teatro? Pero lo bueno de todo esto es que ya los pueblos han despertado, la clase trabajadora ha despertado, pero sobre todo la juventud de todo el mundo está en marcha ya, está concienciada, movilizada, y esto no es solamente bueno por la causa palestina, sino por todas las luchas que estamos haciendo. Ha unificado a la clase trabajadora en la lucha y a la juventud también que participa en esa lucha. Es que yo lo he dicho muchas veces que la causa palestina puede llegar a ser un elemento unificador muy potente, muy potente. Ha despertado a mucha gente de ese letargo, ¿no? De ese sueño en el que se encontraba, en el que, bueno, el capitalismo un poco nos ha metido, que es el consumismo, que es el individualismo y demás. Pero he visto que la causa palestina ha despertado a mucha gente y las respuestas de la masa trabajadora, ¿no? De la mayoría, es que con la flotilla mismo, ¿no? En el momento en que se supo que Israel los había interceptado, al día siguiente, parón en universidades, la gente saliendo espontáneamente a las calles. O sea, realmente increíble, ¿no? Por la noche la gente salió a la calle, la juventud salió la misma noche, cortaron carreteras y se hicieron sentadas. O sea, ha sido una respuesta espontánea, sin estar organizada ni convocada, y esto es algo muy bonito también. Claro, demuestra al fin y al cabo ese potencial revolucionario. La gente, algunos no lo entienden. No lo entienden ya sea por intereses, o ya sea por desconocimiento, o ya sea porque son sionistas. Vamos a dejarlo claro. Pero la gente en realidad que está siguiendo, yo sí estoy viendo lo que tú has mencionado antes, ¿no? De que se está pasando poco a poco de ese pacifismo abstracto a una acción consciente políticamente hablando en favor no solamente de Palestina, sino en favor nuestra también, porque el sionismo también nos está oprimiendo en tanto que es parte del imperialismo. Yo lo he dicho en muchas presentaciones que no se puede desligar, por ejemplo, el tema del rearme que nos quieren colar, bien, con, por ejemplo, Israel, porque al fin y al cabo rearmar Europa no es otra cosa que armar Israel, bien, y viceversa. Israel y a Estados Unidos. O sea, los más fabricantes, los mayores fabricantes de armas son Estados Unidos y su aliado Israel, y por lo tanto, si los gobiernos quieren aumentar el rearme, pues van a comprar a estas empresas. Es que al final es un interés capitalista de esas empresas que fabrican armas, desarrollan armas y quieren venderlas. Y otra cuestión creo que también ha conseguido la cuestión palestina y en este caso concreto la Global Summit Flotilla es quitar la careta a muchos gobiernos. Es decir, eso en esto reside en este tipo de acciones simbólicas porque en muchas ocasiones yo digo que, a ver, hay acciones, manifestaciones, marcha, lo que pasó en la vuelta, por ejemplo, también, a ver, no va a liberar de un plumazo a los palestinos, no va a acabar con el gobierno, con el, bueno, gobierno, con el régimen sionista
con el sionismo no lo va a acabar, pero la cosa es que tiene ese potencial, por ejemplo, de desenmascarar a nuestros propios estados. Le pinta la cara al sionismo, pero también desenmascara a nuestros propios estados. Entonces, en este sentido, eh, porque las luchas nunca se consigue una victoria así de golpe, es un cúmulo, vamos acumulando y vamos avanzando. Y eso es algo muy... ¿Quién se iba a imaginar que se iba a parar la vuelta ciclista aquí en todas las ciudades del Estado español? Es algo maravilloso. Nosotras estábamos en la flotilla y lo hemos celebrado y hemos enviado un saludo. El encierro de los profesores, o sea, y los estudiantes, esto es algo maravilloso. Luego, la condición de Eurovisión, que si participa Israel no va a participar España y otros países también han hecho lo mismo. Esto es como una cosa que se va encadenando una cosa con la otra y es un cúmulo, es un avance que estamos haciendo, un camino que estamos avanzando poco a poco hasta llegar hasta el final. y también en medio de todo esto, todo lo que estaba pasando, ¿no? Varios países salieron a reconocer el Estado palestino. Es decir, el Reino Unido. Por eso te quiero hacer la pregunta. Entonces, quiero que me contestes. Es decir, ¿cuál es tu opinión respecto a la instrumentalización un poco de la flotilla por parte de ciertos gobiernos para aprovechar el momento y reconocer el Estado palestino? En realidad están instrumentalizando el genocidio, las movilizaciones populares y en masa y las movilizaciones estudiantiles para intentar como un engaño de decir, mirad, si somos los más pro-palestinos, hemos reconocido al Estado palestino, ¿vale? ¿Y qué? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Y con qué? Si no está quedando pueblo palestino. Nosotras, las palestinas, lo que queremos es que corten las relaciones con un Estado genocida, que está acabando con el pueblo palestino, que está haciendo limpieza étnica con el pueblo palestino. O sea, mientras estás reconociendo un Estado sobre el papel, estás permitiendo, y no solamente permitiendo, estás alimentando con armas, económicamente a este régimen para que siga con su genocidio contra el pueblo palestino. Entonces, eso es contradictorio. Están también, tienen miedo los estados de que desaparezca Israel. Entonces, otra vez vuelven con eso de los dos estados para que por lo menos, aunque sea la mitad del territorio, mantengamos a Israel ahí porque nos beneficia. Por otro lado, intentan reforzar el papel que está jugando la traidora autoridad palestina que sirve a sus intereses y que está subyugada a la ocupación y que hace el trabajo sucio para la ocupación, con lo cual reconociendo al Estado palestino, lo que hacen es reconocer a ese gobierno de Mahmoud Abbas como un gobierno de verdad, con todos los mientras no puede mandar ni en el barrio donde vive, ni en los asentamientos que están comiendo Cisjordania, ni las fronteras, ni siquiera pedir que el ejército sionista entre a las tantas de la madrugada a llevarse a los niños de sus camas en Cisjordania, con lo cual simplemente es una fachada para intentar decirle a los pueblos de aquí que fíjate que nosotros somos un gobierno progresista, pro-palestino, estamos haciendo, fijaros que hemos reconocido, que además encima a veces te dicen, no, si es que el Estado de Israel se ha enfadado con nosotros por eso, echa a su embajada, a su delegación diplomática. Si de verdad está enfadado, pues enfádale de verdad, haz algo de verdad, no una cosa vacía, una fachada que no sirve para nada. ¿Y no crees también que es una especie de concesión por parte de los gobiernos debido a la presión popular que se está ejerciendo desde abajo? Por supuesto, si no hubiese habido presión popular, ni siquiera habrían hecho esto. O sea, recordemos después de, o sea, tantos años lleva luchando el pueblo palestino y no se ha hecho nada por el pueblo palestino. Antes del 7 de octubre, nadie hablaba de reconocimiento de Estado, nadie hablaba de los derechos del pueblo palestino, ni de reconocer a la Palestina como Estado, nadie hablaba de eso. Palestina estaba siendo masacrada mucho antes del 7 de octubre, siempre, todos los días había asesinatos de personas, ataques por los colonos a los pastores, a los campesinos, a los pescadores, a la gente que va a la universidad, a los niños en la calle, o sea, estos ataques no han empezado ahora. Bombardeos a Gaza había siempre, no solamente cuando hay un bombardeo que al final sale
ya en las noticias como en el 2014 o otros años, sino día sí, día no, hay ataques y hay bombardeos y probar armas nuevas sobre la Franja de Gaza. Entonces esto sí estaba pasando y nadie decía nada de reconocer, gracias a las movilizaciones, pero también al sufrimiento del pueblo palestino, a la resistencia del pueblo palestino, ya que la resistencia palestina ha podido también estar firme durante estos últimos 2 años en la batalla del diluvio de Al-Aqsa. Si Israel hubiese acabado la batalla en 2 semanas, esto se habría acabado y la gente se calma y vuelve a sus casas y nadie sale, pero como la resistencia palestina se ha mantenido firme, los pueblos han empezado, la gente que no sabía nada de Palestina, la gente que no estaba politizada, ha ido a buscar qué está pasando, por qué pasa esto, o sea, a querer saber y cada vez más y cada vez más, y las masas a la calle empezaron a salir cada vez más. Esto es lo que ha obligado al gobierno, a los gobiernos, a tomar estas medidas como una forma de intentar apaciguar la ira de los pueblos. Y seguramente habrás visto también, ¿no? Cuando llegaron, bueno, cuando fueron mandados a los puertos israelíes a Itamar Ben-Gvir, que si no recuerdo mal es el ministro de Seguridad Nacional, diciendo, mira, aquí están los terroristas y en el barco no hay ayuda humanitaria ni nada. ¿Qué le responderías a este sionista? Pues es que no hay que responderle ni siquiera porque se está ridiculizando él mismo. O sea, cuando está con sus guardas, con su ejército, con sus policías armados hasta los dientes, pavoneándose delante de 473 activistas desarmados, esposados, obligados a sentarse en el suelo, es que es ridículo, es que no hay respuesta, no hay palabras, o sea, esto cae por sí solo, o sea, se retrata él solito de lo ridículo que es. Y otra de las acusaciones que he podido leer últimamente en las redes sociales, ¿no? Es, bueno, para desvirtuar un poco bueno, desvirtuar un poco, no, desvirtuarla completamente las acciones de la flotilla, es que no os dais cuenta que lo de la flotilla ahora toda la gente pone la atención ahí y se deja de hablar de los casos de corrupción del gobierno y del PSOE y demás, ¿no? Como si fuera algo que el gobierno estuviera por detrás, ¿no? Que también, no sé si a eso habrás visto, pero también esa acusación se lanzó durante la vuelta ciclista, ¿no? Entonces, yo dedico un vídeo entero a esto, pero creo que lo dejes tú bastante claro. O sea, detrás de la Global Summit Flotilla o detrás del movimiento pro-palestino, ¿están los distintos gobiernos europeos o el propio gobierno español? Así es, o sea, ellos todos se lucran del genocidio, de lo que está pasando, y además esta gente que dice que dejamos de hablar, habla ¿tú qué estás haciendo? O sea, sale a la calle, protesta, organízate para cambiar las cosas. No me acuses yo, que soy activista, o las activistas que somos pro-palestinas, o la gente que se ha movilizado por Palestina, que hagamos, porque nosotros estamos luchando por todas las causas, por todos los derechos, contra la corrupción, por los derechos de aquí, por la sanidad, por la educación, porque si vemos los colectivos que forman parte de las movilizaciones por Palestina, vemos que son las mismas, las que están en la lucha por la sanidad pública, por la educación, por la vivienda, por los salarios, contra los desahucios, todo, es que somos las mismas, y las personas que nos acusan son las personas precisamente que no están haciendo nada. Efectivamente, yo dije bastante claro en el vídeo de que la persona que diga que detrás del movimiento por Palestino está, por ejemplo, Pedro Sánchez, algo absurdo, es que no tiene ni puñetera idea de en qué consiste el movimiento pro palestino y cómo está articulado. Porque al menos yo mi experiencia dentro del movimiento pro palestino y con gente que está más metida aún en el movimiento pro palestino es que tienen total independencia, de que se están dejando la vida, incluso algunos están dejándose el trabajo, están sacrificando incluso su propia vida en aras de la causa palestina, y esto la gente lo omite. ¿Pero por qué lo omite? Porque no tiene ni puñetera idea, porque lo desconoce completamente. Y porque quiere desviar la atención y que no hagamos nada, que mientras ellos no hacen nada. O sea, es que es eso, es que las personas que critican desde el sofá de su casa y no se movilizan por nada no tienen derecho ni a criticar, que hagan ellos lo que nos piden que hagamos. Sí, porque es que además esto no es una simple lucha partidista, que no, que estamos hablando de tener un genocidio. O sea, son palabras mayores. Y si una persona
no se mueve ni siquiera por humanidad, es que se tiene que cuestionar el mismo, ¿no? La propia humanidad suya, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, ahora sí, para ir terminando, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Va a haber más iniciativas de este tipo para tratar de, no sé, crear el corredor humanitario que has mencionado, darle en la cara al Estado sionista, desenmascarar a los propios gobiernos que van de progresistas pero que luego favorecen en última instancia a Israel? ¿Va a haber más iniciativas de este tipo? Sí, de hecho, ahora mismo hay una flotilla de 9 barcos que está casi a punto de llegar a Gaza, a lo mejor en 3 días llegan, y hay otro barco también, el Conscience, que también está navegando, y la Global Summit Flotilla también tiene intención de volver a reorganizar otra flotilla, quizás sea mucho más grande que la flotilla que ha salido ahora. Entonces, el trabajo va a seguir por romper el bloqueo a Gaza, el trabajo va a seguir por acabar con el genocidio, el trabajo va a seguir por la liberación de Palestina desde el río hasta el mar. Y sí, no me quiero despedir sin que me des una breve respuesta sobre, claro, el supuesto plan de paz para Trump. Se va a materializar o no? ¿Tú qué piensas? Bueno, de Trump no podemos esperar nada, no podemos confiar en nada de lo que diga, porque, a ver, esta persona no va por la paz. Está dando armas a Netanyahu, a la entidad sionista, siempre ha estado dando apoyo y armas y apoyo político y ha utilizado el veto 7 veces en las Naciones Unidas para que no haya una resolución de alto el fuego. Entonces, ¿cómo podemos confiar en una persona así? Sabemos que es hipócrita, sabemos que es una mentira para intentar ganar tiempo, para decir que no, que fijaros que nosotros queremos la paz y la resistencia palestina, o como dice él, jamás no quiere la paz. Entonces, de este señor, de toda esta gentuza, no podemos esperar nada. Lo que esperamos es de los pueblos que sigan movilizando y que sigan presionando para obligarles a detener las armas que envían a la entidad sionista, porque sin las armas, sin el apoyo de Estados Unidos, de Europa y de otros países del Golfo Pérsico, por ejemplo, la entidad sionista no hubiese aguantado todo este tiempo, no hubiese durado tanto tiempo. Entonces, nosotros desde aquí lo que podemos hacer es pues cortar el apoyo de nuestros gobiernos a esta maquinaria de genocidio que está en Palestina, que es el sionismo, que no solamente quiere acabar con Gaza, sino con toda Palestina, con los países de la región, quiere expandirse, quiere controlar el mundo a través de esta ideología racista, sobrenacista, que no solamente afecta a Palestina o al mundo árabe, sino al resto de la humanidad, y eso es algo que tenemos que pararlo ya. Si no lo paramos, nos va a pisar a todos. Efectivamente, y yo quiero aprovechar ya el fin de esta entrevista para decir a la gente que se anime a ir a las manifestaciones, a las concentraciones en favor de Palestina y que si por ciertas causas no podéis, el mínimo gesto de hablar de Palestina, concienciar al entorno, también aporta a la causa palestina. O sea, porque es que si no lo si no lo hacemos nosotros, o sea, no podemos pedir a nuestros gobiernos que están atados de pies y manos y hay intereses, al fin y al cabo, también con el sionismo para que realmente salga un acuerdo de paz o se consiga realmente la descolonización total de Palestina. Entonces, bueno, Jaldia, no sé si quieres decir algo más ya para despedirte. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y a la gente que colectivamente y organizada luchamos más y mejor. Pues muchísimas gracias nuevamente por haber venido y nada, a vosotros también por estar viendo y aguantarnos durante casi una horita, pero espero que os haya gustado, dejarnos un like si es así, si no suscribís al canal y recordar seguirnos en las redes sociales. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Salud, camaradas.